Gracias a Dios, hermanos, por darnos vida, darnos de su amor, de su gracia y de su misericordia. Voy a pedirles que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: oremos. Eterno Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, Señor. Agradecemos que siempre tu palabra esté dispuesta a nuestra vida. Ayúdanos ahora por medio de tu Espíritu Santo a aprovecharla. Enséñanos, Señor, que no tenemos que ser uno más de la multitud. Enséñanos, Señor, que no tenemos que ser uno más del montón, sino verdaderamente, Señor, seguirte con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Enséñanos, Padre Celestial, a calcular el costo, Señor, de seguir a tu Hijo, lo que esto implica en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es, hermanos, la mercadotecnia o el marketing, como le llaman el día de hoy? Si ustedes buscan en Google qué es mercadotecnia, pues les va a aparecer una definición como esta, y dice: es el proceso social y administrativo mediante el cual se identifican necesidades y deseos del mercado para crear, comunicar y entregar valor, satisfaciendo al consumidor final y cumpliendo los objetivos de la organización. En pocas palabras, hermanos, la mercadotecnia o el marketing es hacer que algo se venda y se venda muy bien. Por eso es que las grandes empresas invierten mucho dinero en estudios de mercado, a ver qué es lo que la gente quiere, qué se vende, qué no se vende. Invierten mucho dinero en campañas de publicidad. Las empresas grandes, pues, campañas de publicidad en la televisión, en el radio, en los medios impresos, en las redes sociales, para satisfacer al cliente, que al fin y al cabo es el que va a pagar y va a comprar los productos o va a adquirir los servicios de una empresa. Las empresas no solo buscan las necesidades del consumidor para satisfacer lo que el consumidor necesita, a veces también crean necesidades o inventan necesidades, cosas que la gente no necesita, alguien las inventa y luego ya piensan que son necesarias. Un ejemplo clásico del que todos participamos: un teléfono celular. ¿Es necesario? ¿Es imprescindible un teléfono celular? Muchos dirán: sí, sin él me muero, pero no son necesarios, no son imprescindibles. Cuando yo era niño, muchos van a decir: hace cuántas décadas, no existían los teléfonos celulares. Es más, el teléfono fijo ni siquiera lo tenían todos, ¿no? Muchos tenían teléfono fijo y con eso sobrevivíamos. No faltaba en la esquina un teléfono de monedas. Y bueno, después del terremoto del 85, los teléfonos durante varios años fueron gratis, la gente llamaba sin ningún problema. Después vinieron las tarjetas telefónicas o la tiendita que rentaba su teléfono, o en casos de emergencia, hermanos, pues el vecino buena onda que sí tenía teléfono y nos dejaba hacer una llamada. Pero así como que un teléfono celular sea imprescindible, no es cierto, hermanos. Claro, las empresas que los fabrican y los venden nos hacen pensar que sí. Y no solo que son imprescindibles, sino que necesitamos tener el más potente, con la mejor cámara, con la mejor definición, etcétera, etcétera. Claro, hacen la vida un poco más fácil, nos ayudan si los utilizamos bien en ciertas cosas. Yo mismo estoy usando uno ahorita para después subir el video en YouTube. Se dice una historia, no sé si esta historia sea cierta, pero que un fabricante de zapatos mandó a 2 de sus vendedores a esas tribus que todavía existen en nuestro mundo, tribus alejadas de la sociedad, en la selva, hundidas. Mandó a ver si había oportunidad, negocio para vender zapatos ahí. Después de un tiempo, cada uno de ellos envió su reporte. Uno de ellos le dijo: no, jefe, aquí no hay negocio, nadie usa zapatos. El otro, por el contrario, le dijo: jefe, tenemos una gran oportunidad de negocio, aquí nadie usa zapatos, podemos vender los que queramos. Distintos puntos de vista de ver una situación. Y la mercadotecnia, la publicidad que nos rodea, hermanos, pues está por todos lados, ¿no? Las empresas lo único que quieren es que compremos sus productos a al precio que ellos establecen, pero que no faltemos de comprarlo, ¿no? Por ejemplo, usted ha ido al súper alguna vez en su vida, me imagino, ¿no? Usted va a comprar leche, pero la leche está hasta el fondo. ¿Por qué? Porque si usted ya pasó por toda la tienda, ya acabó comprando
lo que no iba a comprar y no necesita, pero se le antojó. En las cajas del supermercado, que hay siempre para no estar formado? Dulces, ¿no? Usted sabe que las grandes empresas se pelean por esos espacios, porque usted está para ahí y dice, ay, pues un chocolatito, ay, un chicle, ay, y sale comprando lo que usted no iba, usted solo iba por un litro de leche, hermano, y acabó comprando lo que no necesitaba. Se dice que en algunas plazas comerciales no hay ventanas para que usted no se dé cuenta si es de día, de noche, y usted siga comprando, comprando, comprando. ¿Se da cuenta, hermano? Comprar, comprar, comprar y comprar. No dejes de comprar, por favor. ¿Qué tiene todo esto que ver con el Evangelio? Bueno, desgraciadamente muchas iglesias han caído en las garras de la mercadotecnia. La gente ya no quiere asistir a la iglesia. Bueno, pues vamos a hacer que la gente asista. Que los cultos son aburridos. Bueno, pongamos luz, sonido, música, cosas que hagan atractivas nuestra reunión. Que el predicador se tarda mucho predicando y es aburridísima la predicación. Bueno, que dure 20 minutos, no más de eso. Puedes venir vestido como quieras a la iglesia. Al fin y al cabo, Dios se fija en el interior y no en el exterior. De eso ya hemos hablado ampliamente. El asunto es estar, hermanos, bien en la iglesia, sentirnos a gusto en la iglesia, que nos den ganas de venir a la iglesia. Esto es en Estados Unidos, hasta el momento no sé si aquí en nuestro país pase, pero en Estados Unidos, hermanos, en el día de Halloween, para allá es como una fiesta nacional, ¿no? Y todos los niños se disfrazan. Algunas iglesias en Halloween permiten que sus niños vayan disfrazados a la iglesia. No de brujitas, diablitos, novias, por supuesto que no, disfrazados de personajes bíblicos, ¿no? Así los niños no se van al mundo, los tenemos en la iglesia, los dejamos que se disfracen, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el propósito de todo esto, hermanos? Bueno, pues que la gente tenga ganas de ir a la iglesia, que la gente vaya a gusto a la iglesia, que la gente diga, pues vamos a la iglesia porque pues ahí nos la pasamos bien. Pero ¿saben cuál ha sido el resultado de esto, hermanos? Un cristianismo ligero, un evangelio relajado o prácticamente inexistente, o como dice el apóstol Pablo en Gálatas, un otro evangelio, el cual no es el evangelio de Jesucristo. El problema de este tipo de evangelios ligeros, relajados, es que es un evangelio que tampoco lleva a las almas al cielo, que tampoco lleva a las almas a los pies de Cristo. Un predicador dijo alguna vez, si el pecador, si el inconverso se siente a gusto en nuestras reuniones, es que estamos haciendo algo mal. Estamos haciendo algo mal porque no puede sentirse a gusto como se sentiría en una fiesta, como se sentiría en una reunión familiar. Algo tiene que picarle, por lo menos la conciencia de decir todo lo que dicen es falso y no es correcto. Como veremos en esta serie de sermones, hermanos, el verdadero evangelio llama a los pecadores a sacrificar su vida, llama a los pecadores a tomar su cruz cada día sin reservas y seguir a Cristo. El verdadero evangelio, hermanos, no está centrado en el hombre y sus necesidades y sus gustos y que esté cómodo. El verdadero evangelio, hermanos, está centrado en Cristo y en Dios. El verdadero evangelio, hermanos, no busca el amor propio, fortalecer al amor propio. Por el contrario, el verdadero evangelio invita a la autohumillación, a tomar la cruz todos los días y a negarse a uno mismo. El verdadero evangelio, hermanos, no llama a la autorrealización personal, sino al sacrificio personal. Vamos a regresar al versículo que leíamos al principio, Lucas 14:25. ¿Cómo inicia? Dice, grandes multitudes. Aquí no dice, hermanos, que al Señor lo seguía una multitud. Aquí dice que al Señor en ese momento lo estaban siguiendo grandes multitudes, o sea, muchas multitudes grandes reunidas. ¿Cuántos eran, hermanos? Seguramente eran miles de personas las que en ese momento estaban siguiendo al Señor. Por eso Lucas dice grandes multitudes. Ahora, el Evangelio de Lucas, hermanos, tiene 24 capítulos. ¿Usted sabe cuántas veces aparece la palabra multitud refiriéndose a la gente que seguía a Cristo? 24 veces. Casi cada una vez, cada capítulo registra que al Señor lo seguía una multitud. La palabra multitudes, como está aquí, solamente aparece 2 veces. Entonces, nos debe quedar claro, hermanos, que este pasaje inicia diciendo
que al Señor lo seguían grandes multitudes. ¿Qué dice después? ¿Cómo termina el versículo? Y volviéndose, les dijo. Yo quiero que piensen en esto, hermanos. Al Señor lo seguían miles de personas, no una multitud, grandes multitudes. Cuando el Señor se da cuenta que está siendo seguido por muchas, miles de personas, entonces se voltea a verlos a todos y les dice, les dice todo lo que viene hacia abajo. Este versículo, hermanos, cuando el Señor lo seguían grandes multitudes, ¿sabe a dónde se dirigía el Señor Jesucristo? A Jerusalén. El Señor ya se dirigía a Jerusalén para entregar su vida y morir en la cruz del Calvario. Era el último viaje que hacía a Jerusalén. Hermanos, las cosas se iban a poner serias, las cosas se iban a poner rudas. Y fue el momento preciso, hermanos, que el Señor escogió para purificar a la multitud, no de sus pecados, sino decir, a ver, de aquí en adelante solo me van a seguir los que verdaderamente quieran seguirme. Y si usted lee el pasaje del cual vamos a meditar en los siguientes sermones, les digo, si alguien quiere seguirme, tiene que aborrecer a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos. Si alguien quiere seguirme, tiene que tomar su cruz todos los días. Si alguien quiere seguirme, tiene que hacer esto. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando el Señor se ve rodeado de esta multitud de miles de personas, entonces se detiene, voltea y les da una enseñanza. Era el momento, hermanos, de que esa multitud fuera purificada completamente. Aquí el pasaje, hermanos, no lo dice, pero en esa gran multitud, en esa inmensa multitud que seguía al Señor, hermanos, ¿qué tipo de personas cree que había? ¿Cuántos tipos de personas? Aquí Lucas no lo dice, pero si leemos los 4 evangelios, sí podemos saber qué tipo de personas seguían al Señor Jesucristo. Yo les voy a decir más o menos. En primer lugar, estaban sus 12 apóstoles, aquellos que él llamó personalmente y les dio el título de apóstoles y los seguían incondicionalmente a donde quiera que él iba y que le eran fieles. Por lo menos 11 de ellos, porque Judas Iscariote estaba ahí, pero realmente. Entonces, en esa multitud estaban sus 12 apóstoles. ¿Quiénes más estaban en esa multitud? También estaban sus discípulos, que era un grupo como de 70 personas que también seguían al Señor. Hay una parte en los evangelios, si usted la ha leído, donde el Señor los manda de 2 en 2 a predicar. El envío de los 70 los manda a predicar y después regresan gozosos y le dicen, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y el Señor les dice, no se sientan dichosos de eso, mejor siéntanse dichosos de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Qué otro tipo de personas componían esa multitud? También los evangelios dicen que había un grupo de mujeres que seguían muy de cerca al Señor y le servían en las cosas que él necesitaba. Dentro de esas mujeres se encontraba María Magdalena. ¿Qué otro tipo de personas estaban en esa multitud? Aquellos que querían escuchar las enseñanzas del Señor, que les fascinaba escuchar cómo hablaba, cómo enseñaba, aunque no necesariamente fueran a obedecer su palabra. ¿Qué otro tipo de personas formaban esta multitud? Enfermos, ¿verdad? Los enfermos, hermanos, seguían al Señor porque necesitaban sanidad. También los seguían enfermos que querían tocarlo. Se dice en los evangelios que del Señor salía poder, y por lo menos hay un caso registrado de una mujer que se abrió paso entre la multitud y ella pensaba y decía, si por lo menos alcanzara a tocar el borde de su vestidura, voy a recibir sanidad. La mujer llegó, tocó al Señor y en ese momento fue sana de su enfermedad. ¿Qué otro tipo de personas conformaban esta multitud? Los que querían comer de a gratis, hermanos. Porque el Señor multiplicó 5 panes y 2 peces y comieron miles de personas. Y el Señor, lean los evangelios, hay una parte donde el Señor llega y la multitud ya lo está esperando. Y le dicen, Maestro, ¿dónde estabas? Te fuimos a buscar allá, te fuimos a buscar acá. ¿Sabe cómo les contesta el Señor? Les dice, me están buscando porque les di de comer. Si no, ni caso me harían. Entonces también lo seguía gente que querían comer nada más. También lo seguían, por supuesto, escribas y fariseos, religiosos de aquel tiempo, que solo estaban buscando encontrar un error que él cometiera, algo malo que él dijera para acusarlo y tener motivos contra él. Lo seguía, por supuesto, gente que lo odiaba, gente que no soportaba al Señor,
igual que los escribas y fariseos, lo seguían nada más a ver en qué asunto fallaba. También lo seguía en esa multitud, hermanos, gente curiosa, gente que estaba impactada por lo que el Señor hacía, por su enseñanza, sus milagros, lo que hacía, pero sentían más curiosidad que otra cosa. En ese grupo también venía gente confundida, gente que no sabía si era el Mesías o si era un profeta que había resucitado o quizás Juan el Bautista que había vuelto a vivir, gente confundida. También en esa multitud, hermanos, lo seguía gente que estaba ansiosa por ver milagros. Hermanos, los milagros siempre van a jalar multitudes. Si se anuncia en el Palacio de los Deportes un evento de oración, pues llegarán algunos. Pero si se anuncia que va a venir, no sé, alguno de los apóstoles modernos de una campaña de sanidad, hermanos, eso se llena atiborrado, porque la gente quiere ver milagros. Había gente que seguía al Señor con ese motivo nada más. Había otro tipo de personas que lo seguían, que querían ver caer el imperio romano. En los tiempos del Señor Jesucristo, Roma tenía su pie sobre los judíos, los tenía oprimidos, los tenía doblegados, los tenía hasta cierto punto esclavizados, y muchos pensaban que Cristo era el que les iba a traer esa libertad. Y bueno, hermanos, así podríamos seguir pensando qué tipo de personas eran las que formaban esa multitud de hermanos que estaban siguiendo al Señor Jesucristo. De esta lista que les di, usted se podrá dar cuenta que no todos lo seguían de corazón, que no todos lo seguían porque verdaderamente creían que era el Mesías, el Hijo de Dios enviado para salvar a la humanidad. Por eso el Señor en ese momento voltea y les da una de esas grandes enseñanzas que el Señor dio, hermanos, y el propósito era purificar a esa multitud. Ahora, en esa multitud, hermanos, lo voy a repetir, venía Judas Iscariote. A Judas Iscariote, hermanos, hay que clasificarlo aparte. ¿Por qué? Por estas razones que le voy a decir. Fue llamado y fue nombrado apóstol por el mismo Señor Jesucristo. Los apóstoles de hoy modernos se autonombran apóstoles, pero Judas Iscariote, hermanos, fue nombrado y fue llamado apóstol por el mismo Señor Jesucristo. Él era parte de ese grupo selecto de 12 hombres que siempre seguían al Señor a todas partes. Escuchó la palabra de Dios, hermanos, de la boca del mismo Dios, no de un predicador defectuoso como vemos muchos en este mundo, no. Escuchó la palabra de Dios de la misma boca de Dios. Vivía, comía y dormía con el Señor Jesucristo. Judas Iscariote, hermanos, vio milagros que muy pocos han podido presenciar. Los milagros que el Señor hacía eran monumentales. Él vio todos esos milagros. Pudo conocer, hermanos, muy de cerca al Señor Jesucristo. ¿Se imagina andar 3 años y medio con el Señor? Lo pudo conocer. Él vio, hermanos, vidas transformadas por el poder del Señor Jesucristo. Porque así como había gente que lo seguía por morbo, por curiosidad o por lo que fuera, había gente que cuando se encontró con el Señor, su vida cambió para siempre. ¿Y sabe qué era lo peor, hermanos? Que en Judas Iscariote los otros 11 confiaban en él. ¿Cómo sabemos que confiaban en él? Porque él era el tesorero, él guardaba el dinero de todos los demás. Sin embargo, Judas Iscariote, hermanos, era un seguidor falso del Señor Jesucristo. Había perfeccionado el arte de actuar como religioso, de parecer un fiel seguidor del Señor Jesucristo, hermanos, pero al final vio el fruto de lo que verdaderamente llevaba en su alma. ¿Y fue lo que pasó? Traicionó al Señor Jesucristo. Y como podemos darnos cuenta, hermanos, este fue el momento preciso en el que el Señor tenía que purificar estas grandes multitudes que lo estaban siguiendo. Por eso dice, grandes multitudes iban con él, pero entonces el Señor se da la vuelta y les da una enseñanza. ¿Y qué les da en esa enseñanza, hermanos? Bueno, les empieza a enseñar el costo de lo que implicaba seguirlo a él. Si querían seguir adelante con él en el camino, esto es lo que les iba a costar. ¿Creen ustedes, hermanos, que el día de hoy pase lo mismo? Que en las iglesias haya todo tipo de personas. Hay iglesias como la nuestra, que somos pequeños, pero créanme, hay iglesias más pequeñas todavía. Hay iglesias con algunos cientos de personas. Hay mega iglesias con miles y miles de personas. ¿Usted cree que siga ocurriendo lo mismo
que en los tiempos del Señor Jesucristo. En los tiempos del Señor, grandes multitudes lo seguían, pero no todos lo seguían de corazón, ni tenían una buena intención dentro de ellos. La pregunta es, hermanos, ¿ocurrirá lo mismo el día de hoy? ¿Las iglesias estarán conformadas de todo tipo de personas? Yo pienso que sí, hermanos. Yo pienso que sí. Y no importa el tamaño de la iglesia, muy pequeña, mediana, grande, mega iglesias, hermanos, el asunto se sigue repitiendo hasta el día de hoy. No voy a repetir las clasificaciones para no dormirlos con esto, pero yo dividiría, hermanos, a las congregaciones de todas las iglesias en todo el mundo en dos grandes categorías. La primera categoría sería los que aparentan, los que parece que son cristianos, pero realmente no son cristianos. ¿Cuáles son sus características? Bueno, asisten a la iglesia más o menos regularmente, no todos los domingos, pero pues más o menos se esfuerzan por hacerlo. Participan en las actividades de la iglesia, pues más o menos, si les gusta, si les conviene, si les parece. Otra característica, puede que sean bautizados, puede que no sean bautizados, algunos son, otros no. Otra característica es que practican la cristiandad como ellos quieren, o dicho de otra manera, la cristiandad que vienen a aprender aquí los domingos no se practica en sus casas. El evangelio no se vive en sus casas. Durante la semana viven como mundanos, hablan como mundanos, piensan como mundanos y lo que es peor, se comportan como mundanos. Están de acuerdo con algunas cosas que se hacen en la iglesia y están en desacuerdo con muchas otras cosas que se hacen en la iglesia. Hablan, critican de lo que se hace en la iglesia, todo está mal, aunque ellos no hagan nada en la iglesia. Critican y juzgan a los hermanos, no para orar por ellos, sino para criticar y tener tema de conversación. Y sobre todo, y lo más importante que caracteriza a este grupo, es que tienen su propia ley. Lo que ellos piensan, lo que ellos dicen y lo que ellos hacen es lo único correcto. Todo lo que los demás hacen está mal. Muchos que asisten a la iglesia los domingos por la mañana alrededor de todo el mundo pertenecen a este grupo. ¿Cuál es el otro grupo? Al otro grupo yo le llamo, y no es porque a mí se me haya ocurrido el nombre, ese nombre está registrado en la Biblia y este nombre lo reconocen muchos pastores. El otro grupo es el remanente fiel. Ese grupo de cristianos que parecen cristianos y sí en realidad son cristianos. La Biblia habla de ellos, hermanos, un remanente que siempre se mantiene fiel al Señor. Por ejemplo, hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde Elías se queja con Dios y le dice, ay, es que ya mataron a todos tus profetas y nada más yo quedé vivo. Y el Señor le contesta, no es cierto, tengo 700 que no han doblado sus rodillas a Baal y siguen fieles a mí. Eso se le llama el remanente fiel. Más adelante en el Antiguo Testamento, aun cuando los judíos fueron llevados 70 años esclavos a Babilonia, siempre hubo un remanente fiel que se mantuvo fiel al Señor. Por eso se le llama remanente fiel, porque a pesar de cualquier circunstancia, siempre estaban fieles al Señor. ¿Cuáles son las características de este grupo que es el remanente fiel? Bueno, participan en todas las actividades de la iglesia y lo hacen con disposición y con buena gana. Siempre se cuenta con ellos, porque se sabe que están dispuestos a servir en todo momento. Si en algún momento la iglesia atraviesa una crisis del tipo que sea, económico, espiritual, lo que sea, ese grupo siempre va a sacar adelante a la iglesia. Otra característica de este grupo, ¿sabe qué es? Que no son perfectos. Todos somos pecadores. Hermanos, todos tenemos cosas en nuestra vida, pero este remanente fiel siempre asiste a la iglesia porque sabe que no es perfecto y necesita acercarse a Dios para que Él ayude a cambiar sus errores. ¿Sí me explico, hermanos? Otra característica de este remanente fiel es que aman al Señor y también aman a la novia del Señor. ¿Quién es la novia del Señor? La iglesia. Este remanente fiel ama al Señor con todo su corazón y ama a la novia del Señor, que es la iglesia. La ayuda, ora por ella, no la critica, busca el bien, aman a la iglesia del Señor. La pregunta que tenemos que hacernos ahora, hermanos, ¿cuál cree que es? ¿A qué grupo pertenezco yo?
Otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿estoy dispuesto a pagar el costo de seguir a Cristo? ¿Estoy dispuesto a seguir a Cristo independientemente del costo que esto implica? Ya más adelante vamos a leer todo el pasaje, a meditar en él, y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que lo que el Señor pide es mucho, es demasiado. O sea, leemos en el versículo 26 está la primera clasificación. ¿Quieres seguirme? Bueno, tienes que despreciar, tienes que aborrecer a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tus hermanos y a tus hermanas. Y alguien podría decir, pero ¿cómo el Señor me está pidiendo? Pues si para mí la familia es lo más importante. Para mí mi mamá, mi papá, mis hermanos, hermanas, esposo, hijos, son por los que doy la vida. ¿Cómo el Señor me dice que debo aborrecerlos? El Señor dice, bueno, ¿quieres seguirme? Tienes que hacerlo. Si no, no me puedes seguir. Entonces, hermanos, como podrán darse cuenta, al Señor lo seguían grandes multitudes, pero no todos estaban comprometidos, ¿verdad? Por eso el Señor decide purificar la multitud. Es más, ni siquiera los 12 hermanos, porque de los 12, uno al final lo iba a traicionar. Ni siquiera, hermanos, ni siquiera eso. ¿A qué grupo pertenecemos? Cada uno de nosotros tenemos esa respuesta en nuestro corazón. Usted sabe de que con qué actitud viene a la iglesia, si lo traen, si no le queda de otra, para que el pastor no delata, para que no me esté mandando WhatsApp, que por qué no vine a la iglesia. Jóvenes y los adolescentes pues me traen arrastrando, casi, pues ya es una costumbre, ¿verdad? ¿Cómo participamos en las actividades de la iglesia? De buena gana, porque hay que hacerlo, porque el pastor mandó un video y nos regañó a todos, o de plano ni siquiera me interesa eso. Cada uno de nosotros sabemos a qué grupo estamos perteneciendo. Para concluir, hermanos, las siguientes reflexiones. Primero, el Señor se dirigía a la ciudad de Jerusalén. Se dirigía a realizar la gran obra por la que venía o había venido a este mundo, morir en la cruz del Calvario. Era el momento preciso en el que tenía que purificar esa multitud que tanto le seguía. ¿Se da cuenta? Lo que para la mercadotecnia sería el éxito total. ¿Quién no quiere ver su negocio atiborrado de gente? Para el Señor fue lo contrario. No. Si me vas a seguir, estos son los requisitos. Si no, mira, mejor vuelve atrás. Y así fue, hermanos. Esta no es la primera vez que el Señor purifica un grupo de este tamaño. Ustedes lean los 4 evangelios, tienen mucha tarea. Hay partes en los evangelios donde el Señor les habla crudamente, donde el Señor les dice, esto es lo que implica seguirme, y dice que muchos volvían atrás cuando el Señor les decía qué es lo que tenían que hacer. Así fuera una multitud o así fuera una sola persona, el Señor siempre hablaba de lo mismo. ¿Recuerdan la historia de los evangelios de aquel joven rico que se acercó con el Señor y le dijo, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? No me llames bueno, porque bueno solamente el Padre Celestial, pero si quieres heredar la vida eterna, cumple los mandamientos, no robes, no mates, etcétera, etcétera. Y el joven más orgulloso todavía le dice, desde que soy niño, cumplo estos mandamientos. Y el Señor le dice, bueno, una sola cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y entonces tendrás un lugar en el reino de los cielos. ¿Qué hizo aquel joven? Se puso muy triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces dijo, en su corazón, prefiero mis posesiones que seguir al Señor. Se dio la vuelta y se fue triste. Un predicador moderno, un pseudo apóstol moderno, me ha dicho, no te preocupes, tú ven a la iglesia, asiste, no hay ningún problema, no tienes que hacer ningún compromiso. Entonces, hermanos, el Señor siempre estuvo purificando esas multitudes que lo seguían. Ya tengo, hermanos, 35 años de ser cristiano, y en estos 35 años he conocido todo tipo de cristianos, todo tipo. Pero hay un grupo de cristianos, o un tipo de cristiano, que siempre me ha llamado la atención. Aquellos cristianos que van de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta. Una iglesia que esté de acuerdo a sus necesidades, a sus gustos, a sus anhelos. Incluso yo digo hasta su etnia, que la gente esté bonita como ellos. Y déjenme decirle algo, hermanos, no existe la iglesia perfecta, no existe. ¿Por qué?
Porque de este lado de la eternidad, mientras estemos en este mundo, tenemos errores, hermanos, tenemos defectos. Y la iglesia que no va a fallar en esto, va a fallar en otra cosa. Y en la iglesia que no haya chisme, a lo mejor habrá mentira. Y en la iglesia que no haya ni chisme ni mentira, a lo mejor habrá otro tipo de problema. Pero todas las iglesias son imperfectas. Sin embargo, hermano, quiere que le diga una verdad fundamental que se encuentra en la palabra de Dios. Y esta es la siguiente. Toda iglesia, sin importar su tamaño, sin importar su poder económico, adquisitivo, en donde está ubicada su templo, toda iglesia que sigue fielmente al Señor es hermosa y es perfecta, aunque los demás no la vean así. ¿Y sabe por qué le digo que es hermosa y perfecta? ¿Sabe por qué? Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. ¿Se da usted cuenta de la profundidad de este versículo? Dice que Cristo amó a su iglesia a tal grado que entregó su vida por ella en la cruz del Calvario. Pero es que su iglesia es chismosa, pero es que la iglesia es imperfecta. No, el Señor la vio hermosa, el Señor la vio perfecta a tal grado que dio su vida por ella en la cruz del Calvario. Yo no sé los maridos que están aquí, pero si algo le hicieran a su esposa, ¿ustedes cómo reaccionarían? Violentamente. Yo no sé si usted piensa, le habla a los maridos que le hagan algo a su esposa y la sangre les hierva, ¿no? Bueno, cuando alguien habla de la iglesia, cuando alguien critica a la iglesia, cuando alguien menosprecia a la iglesia, cuando alguien hace daño a la iglesia, ¿usted cree que Cristo va a estar sin reaccionar? Si Él dio su vida por ella en la cruz del Calvario. La iglesia a los ojos de Cristo es perfecta, es hermosa, es santa, es como una novia, dice Apocalipsis, que va bajando del cielo, pura, blanca y resplandeciente. Así es la iglesia a los ojos de Cristo. Sí tenemos errores, tenemos defectos, ¿verdad? Ninguno de nosotros es perfecto, pero por eso estamos aquí, hermanos, porque queremos alcanzar la perfección y cuando vayamos del otro lado de la eternidad, seremos perfectos, dice Pablo, porque lo veremos tal y como Él es. La iglesia a los ojos de Cristo es hermosa y es perfecta a tal grado que dio su vida por ella en la cruz del Calvario. Sin embargo, hermanos, el Señor no alcanzó a purificar a la multitud porque llegó a Jerusalén y la multitud, muchos lo siguieron y llegando a Jerusalén lo traicionaron y gritaron, crucifícale. ¿Por qué, hermanos? Porque es imposible purificar la multitud en este mundo. Va a haber un momento en el que las iglesias de todo el mundo van a ser purificadas, de los que dicen que ser y no son, y del remanente fiel. Con este pasaje terminamos. Mateo capítulo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sé que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora nos saltamos hasta el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La iglesia es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán
como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Un día, la amada iglesia del Señor Jesucristo, su esposa, su novia, será purificada. Mientras tanto, tenemos que seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo. Oremos. Eterno Padre Celestial, te damos las gracias por traernos tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos una vez más, a calcular el costo de lo que implica seguirte, a renunciar a todo lo que tengamos que renunciar con tal de ser fieles seguidores tuyos. Ayúdanos, Padre, porque tú sabes cuán imperfectos somos todavía. Pero por eso acudimos a ti, Señor. Acudimos a ti, Padre Celestial, porque solo tú nos puedes ayudar. Gracias por amarnos. Gracias por enviar a tu Hijo que entregara su vida en la cruz. No somos dignos de la muerte de tu Hijo en la cruz, Señor, pero por tu gracia bendita, límpianos y purifícanos, Señor. Haznos como si fuéramos merecedores de esto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.